Paola, el jueves funcionarios y profesionales del ECOM, conjuntamente con profesionales del municipio, presentaron el diagnóstico del plan urbano local. ¿Qué conclusión se puede hacer? Bueno, en principio la principal conclusión fue destacar la participación de quienes estaban invitados. Vinieron muchas vecinales, hubo clubes, hubo asociaciones intermedias, colegios profesionales, algunos vecinos sueltos que también se noticiaron de la presentación y también se involucraron a participar. Creo que eso es el punto más fuerte para poder destacar. Siempre es bueno poder no solamente promover la participación, sino también tener ida y vuelta como respuesta, así que eso en principio. En segunda instancia se trabajaron sobre 3 temáticas: espacios libres, en donde incluía la cuestión de los espacios verdes y públicos, pero también la cuestión de los espacios vacantes, potencialmente utilizables para otros usos, la cuestión de las infraestructuras y los servicios en la ciudad y la cuestión de la vivienda y la urbanización, una temática muy compleja y de fuerte sensibilidad social también, ¿no? Así que en ese marco, por ejemplo, en esta última temática que mencionaba, estuvieron trabajando tanto personas sueltas que se llegaron justamente para manifestar la imposibilidad de acceso al suelo urbano en Villa Constitución en condiciones accesibles, discutiendo la misma temática, junto con inmobiliarias o desarrolladores urbanísticos o incluso los profesionales de hábitat del municipio, es decir, por ahí perspectivas distintas, pero que se sentaron un rato a discutir sobre una mesa de trabajo qué alternativas poder generar en la ciudad. Esas propuestas que se generaron en la segunda mitad de la jornada tuvieron que ver con esas distintas perspectivas. No siempre fueron propuestas coincidentes, en algunos casos sí. Seguimos destacando las mismas cosas que se habían llegado a la conclusión cuando hicimos las primeras jornadas de discusión del plan de ordenamiento de la ciudad, allá en 2016-2017. Se sigue planteando la cuestión del acceso al frente costero, el uso público del mismo. Se sigue planteando esta cuestión de la posibilidad de generar lotes accesibles que recién estaba mencionando. Seguimos reconociendo como sociedad la necesidad de hacer algo respecto de las áreas productivas, fundamentalmente con el puerto vinculado a la unidad 3 de cabotaje, que es la más céntrica en esa implantación. Algunas cuestiones que por ahí son objeto ya de una demanda de hace muchos años. Y también surgen algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con el desarrollo de las infraestructuras. Se destacó fuertemente que el porcentaje de servicios y infraestructura que hay en la ciudad, comparativamente con otras localidades del área metropolitana, es muy alto en Villa Constitución, lo que no quita que sigamos teniendo barrios que necesitan fortalecerse desde ese lugar. Y la segunda parte de la jornada se trató de generar algunas estrategias vinculadas al aprovechamiento de determinados sectores vacantes de la ciudad, e incluso a la generación de algunas estrategias que vinculen esos usos, tal vez con un sentido de disfrute más público y demás. Así que todas esas estrategias, si bien son estrategias generales, decíamos el otro día que también muchas de ellas también las hemos considerado como parte del quehacer. Una de esas estrategias tuvo que ver o se planteó como la necesidad de jerarquizar las vías de circulación, promoviendo el tránsito pesado a partir de ingresos diferenciados, y parte de eso en realidad ya estamos concretando con el proyecto de avenida perimetral. Entonces también no es que la planificación es algo estanco, se planifica, se resuelve, se genera un plan urbano y se empieza a gestionar. No, muchas veces son idas y vueltas que la dinámica propia de la gestión así lo plantea. Y creo que otra cosa a destacar, que también lo destacó el intendente al inicio, es que esto es un aporte muy significativo, muy valioso para el desarrollo del plan de ordenamiento de la ciudad, y que también necesitamos incorporar otras estrategias. Recordemos que esto se hace en el marco de la pertenencia de Villa Constitución al área metropolitana de Rosario. Jorge destacó que también tenemos otras pertenencias que para nosotros son igual o más válidas de plantear, como son el rol de Villa Constitución como ciudad cabecera del departamento o la relación absolutamente inescindible que tenemos con la ciudad de San Nicolás, desde un montón de sentidos, productivos, económicos, sociales, históricos, paisajísticos,
poder pensar en algunas estrategias como una que se plantea, que es la generación de una futura reserva similar a la Isla del Sol, pero en el sector de Yaguarón y Arroyo del Medio, indudablemente va a significar trabajarlo en articulación con San Nicolás y lo que eso implica, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar creo que se abren un montón de posibilidades para que la ciudad pueda ponerse en serio a definir cuestiones que tienen que ver con su desarrollo, que por supuesto implica también superar las instancias de discrepancia y definir un escenario deseado. Es lógico que existan también discrepancias porque no todos vamos a estar pensando del mismo modo respecto de qué hacer o no hacer en la ciudad. El punto es definir para dónde vamos, ¿no? Paola, todas estas situaciones que han planteado los representantes de distintos sectores de la ciudad, algunas de ellas van a ser tenidas en cuenta, se van a sumar al diagnóstico para elaborar el plan definitivo. Sí, claro, esa es la idea. Incluso pasó al revés, pasó que, como te decía respecto, por ejemplo, el ejemplo de la perimetral, surgen cuestiones donde el ECOM modifica el planteo original en función de algunas decisiones que ya el municipio había tomado. Una de estas tuvo que ver con, ¿se acuerdan que la perimetral tenía 2 etapas o 3 etapas en principio? La perimetral que define el acceso a las terminales cerealeras y areneras. Ahora, en el otro contexto, el acceso a los núcleos más metalúrgicos, industriales y demás de la ciudad, el acceso que estuvimos planteando y que también fue resultado de discusiones previas que hemos tenido en el marco de las jornadas de ordenamiento territorial y en el marco del trabajo con las consultoras y con decisiones de gestión municipal, tuvieron que ver con definir, en el caso del otro acceso, la relación con Teobal. Es decir, utilizar el acceso a Teobal como un modo de organizar la accesibilidad al sector industrial, pero también de articular las dos localidades en pos de un desarrollo conjunto, ¿no? Entonces eso es una estrategia que el municipio venía desarrollando y que de alguna manera se modifica en el diagnóstico del ECOM en función de lo que le habíamos planteado, ¿no? ¿Cómo queda esto una vez que cambie el gobierno en diciembre? ¿Va a seguir igual, por más que cambie? ¿Cómo se planteó esa temática? Porque una vez cambiado el gobierno, las cosas pueden llegar a modificarse, inclusive el personal también. Sí, de hecho esperamos que así sea. Digo, eso es un poquito lo que estuvimos planteando también en el inicio de la cuestión. Sin duda se abre para Villa Constitución un escenario diferente, con Perotti como gobernador. La decisión de lo que pase o lo que suceda en las áreas metropolitanas, tanto en la de Santa Fe como en la de Rosario, que mayoritariamente también fueron las áreas que más recursos económicos recibieron, sobre todo la de Rosario en la gestión socialista, esperamos que también se modifique en el marco de estas decisiones. Digo, lo que está claro es que son estrategias que estamos compartiendo y que de alguna manera se tienen que tener su asidero en obras concretas que transformen la ciudad. Es ejercicio de gestión poder generar esas obras concretas, pero también implican la decisión política del gobierno provincial de poder contribuir a hacerlo. Cualquiera de las obras del área metropolitana requieren una cuestión de alguna manera articulada entre el Estado o el gobierno local, el Estado provincial e incluso el Estado nacional. Por eso también entendemos que va a ser totalmente diferente el escenario para Villa Constitución si en octubre el presidente resuelta hacer Fernández que sea Macri, ¿no? Paola, ¿hay algún tiempo estipulado para que el plan urbano esté ya definitivamente completado? Mira, hay una instancia que se va a estar terminando para lo del plan urbano vinculado al área metropolitana de Rosario, que es la publicación del libro alrededor de noviembre, lo cual no implica que esté concluido un proceso de planificación. Eso tiene que también que estar articulado con las otras miradas que recién estaba planteando y una serie de normativas y ordenanzas, por lo cual va a ser muy importante el trabajo que nos demos a partir del año que viene con el nuevo consejo incluso, que nos permita convertir también en normativas que vayan más allá de las estrategias que un determinado gobierno o en un determinado momento se resuelvan para la ciudad. Digo, hay muchas normativas que están muy obsoletas en función incluso de la demanda. Digo, muchas de las cuales ya las venimos modificando con la conformación actual del Consejo y que lo vamos a seguir haciendo así hasta diciembre, pero seguramente todo el desafío del año próximo va a ser convertir ese plan urbano en normas y estrategias, digamos, formales de ordenamiento del territorio en cada uno de los aspectos, ¿no? El objetivo final es en algún momento poder articular
cada plan estratégico de cada localidad para conformar un plan estratégico regional. Antes de definir el local, ya se están viendo las distintas posibilidades para articularlo con localidades vecinas. Esas estrategias generales las definió el ECOM cuando el ECOM estaba conformado por las localidades que conforman el primer cordón metropolitano, del cual no estaban incluidas ni Pavón, ni Empalme, ni Villa Constitución. Creo que el desafío que tenemos como localidades periféricas de ese cordón es generar la cuestión al revés, no que desde arriba nos bajen esas estrategias, que fue lo que se planteó, sino al revés, como nosotros como ciudades más pequeñas podemos estar revirtiendo, generando o trazando otras estrategias que probablemente tengan más que ver con nuestras propias relaciones internas que con la relación con la ciudad cabecera. Que no digo que no existan y que son importantes, ahora creo que hay algunas problemáticas que nos resulta bastante más significativo poder abordarlas con estas localidades vecinas que con Rosario. ¿Simplemente esto apunta a localidades vecinas de la provincia o también se puede trabajar en conjunto con San Nicolás, teniendo en cuenta que es de otra provincia? No, desde ya, digamos, si bien nosotros tenemos normativas, por ejemplo, basura, la cuestión vinculada a los residuos sólidos urbanos nos imposibilita el traslado de residuos de una provincia a otra, con lo cual tenemos una brecha ahí legal que no podemos resolver. Ahora, la que recién mencionaba respecto, por ejemplo, de las potencialidades paisajísticas vinculadas a la reserva de Yaguarón y Arroyo del Medio, y claramente implica la necesidad de pensar una estrategia conjunta en ese sentido. Creo que se abre una posibilidad fuerte de desarrollo en ese marco, o lo que recién mencionaba vinculado a Teobal. Teobal no forma parte del área metropolitana de Rosario y sin embargo esta estrategia de accesibilidad la habíamos planteado en la relación Villa Constitución-Teobal. De hecho, retomamos un esquema que había planteado en su momento la vicegobernadora Bielsa, cuando era vicegobernadora, y que no habían podido resolver quienes estaban a cargo de las administraciones locales en su momento, no se pusieron de acuerdo respecto de cómo hacerlo. A nosotros nos pareció que era una estrategia interesante y la retomamos. Digo, eso también es una cosa que entra en juego a la hora de poder pensar la planificación. A veces hay determinadas personas o determinados actores que están en un determinado momento histórico. La ciudad va más allá de todo eso y queda como un sedimento vinculado a proyectos, a ideas y demás, que en algún momento se concreta si eso está fuertemente no solamente en el imaginario, sino también en el deseo de la ciudad en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos, Paola? Los próximos pasos, en principio, hacia adentro del municipio es retomar estos aportes que hace el ECOM y de alguna manera complementarlo con otras cuestiones que nosotros tenemos planteados y que por ahí no nos incorporaron por una cuestión de tiempo y por una cuestión sobre todo de la práctica o del eje que estaba poniendo el ECOM en relación al área metropolitana. Ese caminito lo vamos a estar dando hasta diciembre como esquema de poder hacer nuestra propia presentación, y que está ligada también a un poquito visibilizar muchos de los proyectos que se enmarcaron en estrategias de planificación del territorio que por distintas cuestiones y que tienen que ver sobre todo con el quehacer no fuimos comunicando, ¿no?